Bienvenidos a un nuevo video y vamos a hablar de esto. En la década de los 80 fue una década que marcó a Chile, principalmente desde el ámbito político y social, pero a esto se le sumó el terror de sentirse observados por alguien que al caer la noche salía a recorrer la ciudad de Viña del Mar, escondido entre las sombras en busca de su siguiente víctima. Alguien que al parecer sabía muy bien lo que estaba haciendo y cómo continuar haciéndolo sin ser descubierto. Corría el verano de 1980, era el inicio de una nueva década y la ciudad de Viña del Mar ya había presenciado 4 asesinatos, un número que fue aumentando progresivamente, incluyendo violaciones. Lo peor de todo era que la justicia chilena aún estaba lejos de capturar a él o los responsables de estos crímenes. Los criminales parecían conocer muy bien las formas en las que trabajaba la policía, sabían cómo debían ocultar las evidencias y sabían muy bien todo sobre las escenas de crimen, además de saber elegir a sus víctimas y sobre todo los lugares en donde atacar. Su modus operandi era salir por la noche a merodear los cerros o miradores de la ciudad para así perderse entre la oscuridad y dificultar la existencia de testigos que revelen sus identidades. La gente estaba atemorizada, cada cierto tiempo aparecía un cadáver, pero no había noticias sobre un responsable. Nadie quería estar fuera de casa hasta tarde, era casi como un toque de queda. Esta situación puso en peligro también al Festival de la Canción de Viña del Mar, el cual recibe a artistas de la talla de Miguel Bosé o Rafael. Simplemente las autoridades no querían arriesgarse a la posibilidad de que estos homicidas y violadores aparecieran para hacer de las suyas en un evento de tal magnitud e importancia para el país. El miedo se estaba esparciendo entre habitantes y turistas y la gente prefería encerrarse durante la noche en lugar de salir a disfrutar de la característica vida nocturna de Viña del Mar. Fue un 5 de agosto cuando ocurrió el primer asesinato. La víctima era Enrique Gajardo Casales, de 35 años, quien iba acompañado por una mujer que también fue atacada, pero que por suerte sobrevivió. Lamentablemente, Enrique no tuvo la misma suerte y fue asesinado a bordo de un auto Austin Mini que sería encontrado en la ladera del Cerro Esperanza, cerca de la popular y concurrida Avenida España. Un tiro en el pecho le causó la muerte inmediatamente y el disparo había sido detonado por una pistola modelo Colt Special calibre 38. 3 meses después ocurrió un apagón que afectó a toda la ciudad, creando el escenario perfecto para que los asesinos salgan al acecho. Su próximo destino sería las cercanías del sector de Sausalito, donde asesinaron al médico Alfredo Sánchez, de 34 años, nuevamente de un balazo, pero esta vez con un arma distinta. Parece que había cierta preferencia por las armas y al momento del ataque, la víctima se encontraba, al igual que la víctima anterior, a bordo de su auto junto a su prometida, quien luego de presenciar el asesinato de su futuro esposo fue violada. Según testimonios de la mujer, debido a que no opuso resistencia, los asesinos la dejaron ir después de al menos 10 o 15 minutos de sufrimiento. La enfermera Luisa Fernanda Bole, novia del doctor Alfredo Sánchez, asesinado en la laguna de Sausalito el 12 de noviembre de 1980. ¿En qué se basó esa declaración? En reafirmar lo que ya habíamos visto antes con respecto al proceso. La misma suerte correrían las siguientes 2 víctimas de violación, quienes casualmente decidieron actuar de la misma manera y no oponer resistencia para intentar salir vivas del traumático hecho. Dada la magnitud de este crimen y a raíz de la denuncia presentada por la familia del médico asesinado y su pareja, el miedo empezó a apoderarse en las calles y sembrando progresivamente el temor en los ciudadanos viñamarinos, los que especulaban en ese momento, entre otras cosas, que detrás de estas brutalidades estaba la CNI, Pinochet y la dictadura. Se rumoraba que todo era un plan para justificar los crímenes de Estado, o sea que era como una falsa bandera, o mejor dicho, hechos que se hicieron a propósito para sacar a la vista lo que estaba pasando en el gobierno. Y es que prácticamente todas las teorías tenían cabida en el caso de los ahora llamados psicópatas de Viña del Mar. Viña es un festival. Muy bien, amigos, ya estamos de vuelta en la Quinta Vergara. La ciudad se empezó a vestir de gala.
y empezó a recibir la alegría y la energía de todos estos artistas internacionales que acudían al gran evento musical. La época del Festival de Viña del Mar había llegado y a pesar de la pesadilla que estaban causando estos crímenes, se procuró llevar todo a cabo como de costumbre, se siguió con el protocolo estipulado y se mantuvo un ritmo normal con la certeza de que todo estaría bien. Pero parece que la suerte no sería la misma para el empresario Fernando Lagunas, de 54 años, que en medio de este festival que se estaba dando en ese momento, él se encontraba en un cerro ubicado a un costado de la Quinta Vergara. La Quinta Vergara es el estadio, creo que es donde se hace este festival. Entonces este cerro estaba al lado. Este señor estaba con una trabajadora sexual de 24 años llamada Delia González y obviamente estaba ejerciendo su oficio como de costumbre sin saber que ese sería también su último día de trabajo. Los llamados de auxilio de Fernando y Delia no se escuchaban porque los parlantes del festival estaban sonando en ese momento mientras Miguel Bosé se presentaba en el escenario. 4 balazos que pasaron desapercibidos y con que ambos fueron acribillados. Se comprobó que la trabajadora sexual, conocida comúnmente como la Topo Gigio, alcanzó a vivir unos minutos después de los disparos, pero lamentablemente murió junto a su cliente. El tiempo pasó sin tener detenidos y los rumores, si bien no se acrecentaban, seguían existiendo y el tema ya había pasado no solo a ser algo policial y de seguridad pública, sino también objeto de especulaciones que poco a poco lo transformaron en un mito urbano. Con el tiempo, algunos rumores y otras conspiraciones fueron anulándose, que es lo normal cuando pasan este tipo de situaciones, pero los asesinos seguían libres. La siguiente víctima fue con el robo del vehículo de un taxista llamado Luis Morales, de 33 años, quien además sería asesinado a sangre fría. Luego de robar este taxi, los asesinos fueron camino a Los Ositos, así se llama el lugar, el 26 de mayo de 1981, y ahí fue cuando encontraron un Fiat Ritmo parado en la vía. Dentro de este vehículo estaba el obrero Jorge Inostroza, Margarita Santibáñez y la hija de Margarita, que era una bebé. Uno de los hombres bajó al conductor del auto y le disparó en la cabeza, luego sacó a la mujer y la violó, mientras que su cómplice cuidaba al bebé. Iba un auto detrás de nosotros, recuerdo que era un Peugeot negro, sí, y andaban 2 personas, 2 hombres. Y yo me iba a bajar en la duna al lado de la construcción, que estaba... Por ahí había un camino. Entonces, y ahí cuando él paró, se estacionó para que yo me bajara con la niña, apareció el auto por detrás. Y dijeron que eran carabineros. A esas alturas, toda hipótesis se quedaba corta. A los asesinatos ya cometidos se sumaría la muerte del también taxista Raúl Aedo, de 35 años, y utilizando el mismo método del crimen cometido con Morales, su auto fue utilizado para trasladarse a Limache y nuevamente con la Colt Special calibre 38, con el arma, dieron muerte mediante 3 tiros a Oscar Noguera, de 27 años. Una mujer de 30 años que lo acompañaba sería además violada, pero otra mujer que no opuso resistencia logró salvar su vida. Parecía que los asesinos tenían la tendencia de perdonarle la vida a las mujeres que cooperaban con ellos, o se dejaban violar, para decir en otras palabras. Pero los psicópatas de Viña del Mar, en un arranque de locura, abandonaron el auto con los cadáveres a pocas cuadras del cuartel de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. Pasaron los días hasta que, irónicamente, llegó el Día de los Muertos, un 1 de noviembre de 1981. Esa misma noche, en plena Caleta Abarca, eligieron a Roxana Venegas, de 18 años, y a Jaime Ventura, de 22, como sus próximas víctimas, una parejita que se encontraba en el puente Capuchinos de Caleta Abarca. Pero la identidad de los asesinos seguía siendo un misterio sin muchos testigos y los investigadores no paraban de preguntarse quiénes eran los misteriosos atacantes que transformaban en terroríficas todas las noches en esta hermosa ciudad chilena.
Los crímenes de los psicópatas de Viña del Mar fueron uno de los eventos más crueles y agresivos que vivió la sociedad viñamarina en la década de los 80, movilizando a altas autoridades de la época. Sin embargo, el rompecabezas no quedaría resuelto sin errores en el camino. El empresario local, quien además era director del Banco Nacional, fue señalado el 2 de marzo de 1982 como el responsable de todos los crímenes y violaciones, pero sería dejado en libertad por falta de pruebas concluyentes que acrediten que efectivamente era él el autor de los delitos. En la central de comunicaciones de la comisaría, que era el lugar donde se recibían los llamados de pistas sobre el caso, trabajaba un carabinero llamado Juan Quijada. Este hombre empezó a notar que la descripción de testigos sobre uno de los criminales era muy parecida a un hombre que él conocía. Lo describían con ojos claros, mucha prepotencia y una chaqueta oscura con cierre blanco. Para él, esta descripción era similar a la de un compañero suyo de trabajo llamado Jorge Sagredo Pizarro, de 29 años. Él era carabinero, al igual que Juan Quijada, y aunque estaba en periodo de descanso, Juan no podía dejar de pensar en la similitud de la descripción de los llamados de emergencia. Así que su plan fue acercarse a él para poder observarlo e intentar desenmascararlo. Un día, por cosas del destino, le tocó patrullar junto con Sagredo, que para ese momento ya no estaba de vacaciones. También tenemos que decir que Quijada se había acercado a él durante los últimos días y había generado como cierta confianza y estaba completamente seguro de que él era uno de los asesinos que estaba siendo buscado. Todo era especulaciones, pero él estaba convencido de que él era el asesino. Así que dio el siguiente paso: encararlo. Lo enfrentó con total convicción y no paraba de preguntarle cómo había sido capaz de hacer algo así. Esta situación hizo que Sagredo se ponga nervioso y al final se quebró confesando lo que había hecho. Habló de todos los asesinatos cometidos y además mencionó el nombre de Carlos Top Collins, de 35 años, compañero de ambos y cómplice de los crímenes. Sagredo contó los hechos uno por uno y con lujo de detalles. Él estaba temblando, estaba tiritando, pero a la vez parecía como que se estaba desahogando, como si se quitara un gran peso de encima. Pocos días después, luego de esta declaración, los dos sospechosos fueron detenidos. En marzo de 1982 fueron entregados a la justicia, confesaron tanto pública como judicialmente todos sus crímenes para luego ser declarados culpables y condenados a muerte, lo cual pretendieron evitar solicitando un indulto presidencial a Augusto Pinochet, pero este les fue denegado. A las 5:52 de la mañana del 29 de enero de 1985, la ciudad se levantaba con la noticia de la ejecución de los dos criminales. Una serie de disparos provenientes del penal de Quillota ponían fin en ese instante a la vida de los psicópatas de Viña del Mar, dos carabineros que habían jurado proteger a la sociedad y en lugar de eso decidieron aterrorizarla. El antiguo penal de Quillota, donde se efectuó la doble ejecución de los condenados a muerte por los crímenes de Viña del Mar, Jorge Sagredo Pizarro y Carlos Alberto Top Collins. Lo que pudimos observar en el interior y en términos generales, los dos internos salieron al patio donde se efectuó la ejecución a las 5:49 de la madrugada. A las 5:52 se produjo el doble fusilamiento. Y los médicos, que fueron los encargados de examinar a los dos reos, los doctores Vargas y Díaz, se retiraron a las 5:57. Los cuerpos fueron sacados del patio donde se efectuó el doble fusilamiento a las 5:59 de la madrugada. De esta forma se puso término y se dio cumplimiento a la sentencia de reemplazo que había dictado el 17 de enero pasado la tercera sala de la Corte Suprema. La posible sentencia que involucraba acabar con la vida de los dos asesinos fue confirmada el 17 de enero de 1985 y tras un largo proceso judicial la pena de muerte se estipuló para ese 29 de enero de 1985 en Quillota. Sagredo y Top Collins serían los últimos condenados a muerte, ya que la pena de muerte se canceló en el año 2001 luego de 126 años de vigencia y con 58 condenados en Chile. En total, ellos cometieron 10 asesinatos y 4 violaciones entre el 5 de agosto de 1980 y el 1 de noviembre de 1981.
Las razones de los asesinatos, que siempre es muy importante mencionar también, nunca se confirmaron. Simplemente se definió que eran psicópatas, que lo hacían por gusto y por diversión. Por algo, después llevaron el nombre de los psicópatas de Viña del Mar. Así terminamos el video del día de hoy con este caso de Chile. No se olviden que en Historias Criminales ahora tenemos una serie nueva de casos cortos. Si quieres ver, puedes hacerte miembro ingresando a www.historiascriminales.com y pagando $5 mensuales, que también es una manera de apoyar nuestro trabajo. Además, tenés todos los videos antes de que se publiquen en YouTube y Facebook, y también, muy importante, sin comerciales. Nosotros nos encontraremos en la próxima historia. Quiero agradecer a todos los miembros de historiascriminales.com, que gracias a sus pagos mensuales podemos seguir produciendo contenido. Los miembros pueden ver los videos antes y sin comerciales. También a Eli Estigarribia en producción general y a Arturo Carrión en edición, que además tiene un canal de criminalística que lo dejo en la descripción.